chicos, continuando con lo de la clase, bueno, les habíamos dicho que dependiendo de lo que afecte o lo que altere nuestro ecosistema, va a ser la rapidez o la forma en la que él responda, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si se considera el promedio de un periodo prolongado de tiempo, cada producto debe ser producido y consumido al mismo ritmo, ¿no? Para que haya un equilibrio de producción. O sea, en otras palabras, que todo aquello que haya en un ecosistema, en un ambiente, incluso por ejemplo los alimentos que nosotros generamos, tendrían de forma ideal que ser equilibrado, ¿no? La misma cantidad de alimento que nosotros hacemos va a ser consumido a un ritmo en el cual pueda reabastecerse sin llegar a un problema de desabasto para el consumidor, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero, pues, no siempre se puede solucionar o realizar este tipo de situaciones, ¿no? Toda interrupción permanente del ciclo, por ejemplo, extinción de una de las especies del organismo o incapacidad de cualquier otro organismo, conduciría necesariamente a la muerte del sistema entero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es nuestro problema actual como sociedad? Que hay desabasto alimenticio, ¿no? Por lo cual hay desnutrición, hay la economía tiene grandes fluctuaciones, no se puede cubrir toda la demanda de granos, por ejemplo, que hay a nivel mundial, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas llegan a ver. Entonces, en un ecosistema es lo mismo, si llega a pasar o a faltar algún miembro, pues también va a haber un desequilibrio, tal vez no de una forma tan monetaria, pero sí lo va a haber. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Como les había mencionado en el anterior ejemplo, ¿no? Si una planta que es alimento de un tipo de conejo o de ratón en específico llega a perecer o si llega a extinguir esta especie, pues no va a haber suficiente alimento para abastecer a su depredador, ¿no? A su consumidor primario. Entonces, si no hay suficiente alimento, estos consumidores lo que harían pues sería empezar como una guerra por la comida, ¿no? Así el más apto, el más fuerte va a ser aquel que sobreviva y que tenga el abastecimiento que necesite. Así es que, si esto es lo que pasaría, digamos, en el primer eslabón, en los siguientes eslabones, ¿qué sucedería? Algo similar, ¿no? Por ejemplo, si las águilas que se alimentan de dicho conejo o dicho roedor, ven que deja de haber alimentos, van a intentar buscar comida en lugares, por ejemplo, más amplios, fuera de la zona donde ellos generalmente estaban, o que haya pues peleas entre los mismos miembros de esta especie para poder obtener el alimento que corresponde. Pero realmente, si lo vemos más a futuro, si empiezan a haber estas situaciones de que no se abastece el alimento de todas las especies correspondientes, pues va a empezar a perecer parte de dichas comunidades. Pero esto hay que hacer hincapié que cuanto el ecosistema sea más maduro, su capacidad para adaptarse va a ser mayor a comparación de otro tipo de zonas. O sea, sí va a tener problemas para ajustarse, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, ¿no? Es algo que pasó de momento para hacer este desequilibrio, ¿no? No es algo que haya sido con el tiempo, que la naturaleza, el ambiente, etcétera. No, es algo que pasa repentinamente, pero al estar más desarrolladas los ecosistemas, también ellos van a poder responder de una forma más rápida. Si estamos hablando de desabastos y demás, ¿qué sucedería? Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, se hicieron estas botellas, 5 botellas con ecosistemas adentro. No sé si han llegado a ver imágenes de estas, con pequeñas botellitas que están cerradas al vacío y, bueno, no, están cerradas de una forma o selladas de una forma en la que lo que está dentro de la botella no puede salir, pero propiamente ese tipo de ecosistema empieza a evolucionar solo, ¿no? Algo así hicieron con estos caracoles. Así es que hicieron 5 frascos para hacer el experimento, ¿no? En el primero pusieron caracoles sin algas, o sea, nada más los puros caracoles en el frasquito. En el segundo pusieron algas sin caracoles. En el tercero pusieron algas y caracoles en una situación más pareja, ¿no? La misma cantidad prácticamente de algas que la misma cantidad de caracoles.
En la 4 se pusieron más algas que caracoles, o sea, había una gran cantidad de algas y pocos consumidores. Y en el quinto era lo inverso, ¿no? Había más consumidores que productores. ¿Qué creen que sucedería? Pues en el primero los caracoles iban a morir, ¿no? Obviamente, no tienen alimento, no tienen agua, no tienen nada para abastecerse, para mantenerse, pues al cabo de un tiempo obviamente iban a morir dichos caracoles. En el segundo, pues algo similar, las algas van a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque no recuerden que también en algunos casos los depredadores también ayudan al desarrollo de algunas plantas. En el caso de esto, las algas sin caracoles pues van a perecer, ¿no? Se podrían mantener hasta cierto punto, pero pues va a haber un momento en el que sean tantas algas que obviamente no va a haber nutrientes para que se alimenten y pues van a morir. En el tercero, cuando hay un equilibrio, un 50% 50 de caracoles, 50% de algas, va a ser un sistema equilibrado, así es que va a sobrevivir, ¿no? Él está en homeostasis, así es que no va a haber ningún problema. No hay suficientes alimentos para la cantidad de depredadores que existen. En el cuarto hay más algas que depredadores. Y en el quinto es lo inverso, ¿no? Esos dos como tal son ecosistemas desequilibrados, pero podrían tener la opción podría ser posible, mejor dicho, que estos ecosistemas pudieran llegar a un equilibrio después de cierto tiempo, ¿no? O sea, que se recuperen. Podría suceder, ¿no? Ciertamente va a corresponder a que haya, por ejemplo, muerte de algunos miembros de las poblaciones, ya sea en el caso de las algas o en el caso de los caracoles. ¿Para qué? Para que puedan abastecerse, ¿no? El caracol, por ejemplo, empiezan a reproducirse y va a estar equilibrada posteriormente la cantidad de alimentos con la cantidad de depredadores, ¿no? En el quinto, pues van a morir algunos caracoles para que los demás puedan satisfacerse con las algas que tienen. Bueno, les digo, esto tienen probabilidades, más sin embargo, pues tampoco es que sea un 100%. Si estamos hablando de depredadores, hay que mencionar que hay depredadores que nada más se alimentan de sus presas, o hay otras que también se alimentan de algunas plantas. A este tipo de depredadores se les conocen como omnívoros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comen de todo, como por ejemplo el ser humano, ¿no? Tanto puede comerte un filete de carne como, no sé, una ensalada de verduras, lácteos, etcétera, ¿no? O sea, tienen una gama más grande, un abanico más grande de alimentos que pueden ser beneficiosos para su organismo y absorbidos correctamente. En esto, por ejemplo, se hace un tipo de clasificación, ¿no? Es la cadenita de los alimentos. Entonces, en estos digamos que se ponen a los organismos de descomposición o los descomponedores en la primera eslabón. En la base, ya posteriormente irían los productores, que serían plantas, plancton, algas, etcétera, no todo lo referente a esta área. Y ya de ahí ya subiríamos con los eslabones de los que se alimentan de estas bases, ¿no? Pero bueno, esta sería, como habíamos mencionado, la forma en la que ellos se desarrollan. Pero sí estamos hablando que en todas las especies o todos los ecosistemas necesitamos un equilibrio. Hay que ver a qué se referiría si tuviéramos un trastorno en la recuperación de este ecosistema. Algunas perturbaciones, como habíamos mencionado, son resultado de procesos naturales, ¿no? Inundaciones, terremotos, erupciones, por ejemplo, ese tipo de cosas. Más sin embargo, otras perturbaciones son el resultado de la actividad humana, como es la lluvia ácida, deforestación, la proliferación de algas en algunas zonas donde antes casi era nula su cantidad de especies, y también introducción de especies invasoras, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en
en Australia, ¿no? Que los conejos ya son casi una plaga, ¿no? Se alimentan de los cultivos y ya ahorita es una situación muy complicada. En los diferentes ecosistemas va a haber obviamente distinta forma de perturbación. Algunas se pueden recuperar muy rápido dependiendo también de la perturbación que hayan tenido, mientras que otros va a ser más lentamente o incluso va a haber ecosistemas que no lleguen a recuperarse en ningún momento. Todo, como decíamos, va a depender de la cantidad de la cantidad de la parte consumida de sus eslabones o por ejemplo qué es lo que afectó el equilibrio, ¿no? Si fue que se hubieran comido más de algún tipo de especie, ya que si no hubiera de esa especie, que hubiera habido un desastre natural, ese tipo de cosas van a ser perturbaciones que pueden afectar el equilibrio o el mejoramiento de ciertos ecosistemas. Ante esta situación del grado de recuperación y demás, los ecólogos, que son aquellos que se encargan de estudiar estas situaciones, llegan a usar dos parámetros para describir cómo corresponde o cómo responde un ecosistema ante una perturbación. A estas perturbaciones se les llama resistencia o la capacidad, mejor dicho, que tiene el ecosistema para mantenerse en equilibrio o digamos mantenerse a flote, como se diría coloquialmente, se le llamaría que es la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia que tiene un ecosistema ante las perturbaciones. La rapidez con la que el ecosistema va a recuperar su equilibrio después de la perturbación es su resiliencia. Algunos ecólogos consideran que la resistencia es un componente de resiliencia y que actúa en una escala de tiempo corto, ¿no? O sea, la resistencia va a ser, digamos, que se oponga o que intente evitar el ser eliminado completamente dicho ecosistema por estas variaciones o fluctuaciones que llega a tener. ¿Sí? Bueno, a esto nos referiríamos. Por el tiempo continuamos nuestro siguiente tema en el próximo video, chicos.